Qué bueno que estás aquí porque hoy tenemos un tema muy interesante aquí en Perspectiva 3.0. El día de hoy vamos a hablar de terapia o psicoterapia con inteligencia artificial. ¿La has tomado? ¿Has usado ChatGPT para preguntarle, oye, hoy me siento mal, qué puedo hacer, que te dé consejos? ¿Te has quedado con alguna de estas aplicaciones más de una sesión? Más de una, no sé si llamarle sesión siquiera. Bueno, para eso tengo dos súper invitados el día de hoy aquí. Ya los viste las 2 semanas pasadas. Pero hoy, de mi lado derecho, está Fernanda Muñoz. Fer es psicoterapeuta gestalt y humanista desde hace más de 15 años y viene a aportarnos toda su experiencia, ¿verdad, Fer? Con muchísimo gusto de volvernos a encontrar. Sí, exacto. Y de estar con ustedes dos, que se me hace un gozo y disfrute para mí. Ah, wow, el gozo y el disfrute es mío. Muchas gracias. Y un poquito más allá está Roberto Granados, Robert para los cuates. Y Robert también es psicoterapeuta gestalt y los tres somos comunicólogos en el fondo. Bien. Nuestro corazón, exacto. Nos unen varias cosas. Exacto. Qué bueno que estás aquí, Robert. Ay, encantado, Lalo, Fer, de estar aquí con ustedes y de compartir un rato más juntos. Exacto. Hoy el tema está así como muy en boga. La gente no habla mucho de esto, pero resulta que el uso número 1 de inteligencia artificial hoy en día es terapia. Wow. No sabía. Es el negocio de mayor crecimiento y potencial en el mundo actual y su aplicación número 1 es terapia. ¿Cómo ven eso? A mí me impacta. Evidentemente, mientras nos presentábamos, yo pensaba, esto va a estar muy, muy complicado porque nos faltaría como una cuarta presencia que fuera alguien que no promoviera posiblemente el encuentro uno a uno, porque eso es en lo que yo creo, aunque sea en línea. Pero el encuentro físico, persona a persona, me resulta muy importante. Creo que hay cuestiones que solamente se pueden dar en ese contexto que a mí me hacen cuestionar algunas de las situaciones que se generan con la IA. Pero justo hoy estamos para dialogar con eso y procuré estar muy abierta, hice mi tarea, me puse a investigar, etcétera, para poder generar un diálogo interesante. Porque no me encanta, o sea, mi postura, y de frente se los digo, a mí hay muchas cosas que me parecen un riesgo importante. Claro, porque además se requiere mucha apertura porque es algo que está ocurriendo. Sí. Es algo que está ocurriendo, es decir, hay más de 3 veces más personas tomando terapia con inteligencia artificial que con terapeutas. Y yo creo que eso responde a la necesidad que como seres humanos tenemos de ser escuchados, de ser validados, de buscar otra visión ajena a la nuestra para seguirnos desarrollando. Y me suena así como tus palabras, ¿no? Otra visión. ¿Una inteligencia artificial tiene una visión? Yo tampoco creo que la tenga, porque finalmente el cúmulo de la información que la inteligencia artificial pone parte de la experiencia de otros seres humanos. Sí, y esa parte, ahorita vamos a irnos con el guión, pero esta parte que dices, sí, la inteligencia artificial toma mucha información que hay acumulada, muchísima, pero hay una toma de decisiones. La inteligencia artificial decide qué de todo esto presentar y cómo presentarlo. Entonces, no solo es el conocimiento humano, digamos, apelmazado, revuelto y tomado una muestra, sino que hay una decisión aquí. Hay un sesgo. Hay un sesgo. Hay un sesgo. Y hacia dónde va o cómo va o quién decidió es invisible. Exactamente. Y creo que eso es lo que lo hace peligroso. Y no hay responsables. Porque también parte de como el trabajo en terapia, saber hacia dónde me voy a mover, hacia dónde voy, cómo voy a intervenir, qué voy a decir o qué no, parte de como ser humano me dejo impactar y algo siento. Tengo experiencias como humano, porque también lo soy, y eso es lo que me permite entablar una relación con el otro. Y la inteligencia artificial, si bien es un cúmulo de experiencias, tiene una forma de decidir, no sabemos cuál es,
Pero lo que me queda claro es que sentimientos no son, porque no sienten. Claro. Y fíjate que es interesante porque mucha gente que utiliza la inteligencia artificial en lugar de buscar terapia, dice, yo no tengo por qué estar contándole a otra persona mis cosas. Y es como justo lo que acabas de decir, es su razón por la cual prefieren. Pero no significa que sea mejor, ¿no? Nada más significa que por eso lo eligen. Sí, que es más accesible, ¿no? Y que no te sientes a lo mejor esta sensación de puedo ser juzgado por la mirada de la otra persona con la que estoy yendo a terapia. Y algo que procuramos precisamente en terapia no hacer los terapeutas es generar juicios, generar miradas que cuestionen. O sea, regularmente en terapia estamos abiertos al encuentro con otra persona. Entonces, yo creo que, pues sí, es más fácil, a lo mejor es más fácil también estar ahí en un entorno que no te cuestiona. Finalmente, el diseño para lo cual están haciendo, o se hace o se ha hecho toda la inteligencia artificial es para ir muchísimo más de acuerdo con la persona, para que tú puedas fluir, para no te va a cuestionar, no va a generar un pensamiento crítico. No lo sé, Fer. No lo sé. Lo que yo he visto es que sí puede ser bastante rudo. O sea, he visto demos y como ejemplos de cómo actúa la inteligencia artificial siendo las veces de un terapeuta. Y sí llega a ser preguntas complejas, reflexiones, ejercicios de como preestablecidos, ¿sabes? Lo que sí veo difícil es pues, que no hay una emoción atrás de ello. Robert, para que podamos entender de qué se trata, cuéntanos, a ver si es tan fácil. ¿De qué se trata una terapia uno a uno, persona a persona? ¿De qué se trata una terapia? Yo creo que la terapia de lo que se trata va más allá del tema. Todos llegamos con un tema terapia. Todos los que hemos ido a terapia sabemos y llegamos a platicar de algo. En mayor o menor medida buscamos una solución, pero la terapia no trata de encontrar soluciones, sino la terapia de lo que trata es de generar un vínculo con el otro. A partir de los temas que surgen, a partir de explorar posibilidades, descubrir cómo la relación que existe entre nosotros dos, entre mi paciente y yo como terapeuta, y eso cómo nos hace ser en el mundo. De eso trata la terapia. Si lo pusiéramos en pocas palabras, que es muy complejo, se trata de ver cómo me relaciono con otro ser humano. Verlo con conciencia, porque aunque nos relacionamos con seres humanos todo el tiempo, pocas veces nos detenemos a ver para qué damos las respuestas que damos, en qué momento decidimos decir una cosa y no otra. No lo hacemos, solo vamos por la vida a partir de todo lo que vivimos, decidiendo. Y la terapia de lo que se trata es descubrir cómo soy frente a otro ser humano. Yo creo que es importante, sumando a esto que pones, sobre todo, qué enfoque terapéutico. O sea, sobre qué enfoque estamos hablando. Ahorita estamos muy parados en esto que tú comentas, en los enfoques humanistas, ¿no? Y para nosotros, lo que sana es la relación, retomando esto. La relación que sostengo en mi terapia, cómo empiezo a vincularme, si encuentro alguna otra posibilidad nueva, etc. Y entonces creo que es muy complejo generar una relación frente a un ente que no siente. Fíjate, hay una cita. Dice, definición generada por IA. ¿Okay? Aquí la puse. Le pedimos a una IA, ChatGPT 5, que definiera terapia con inteligencia artificial. Y esto es lo que respondió. Terapia con inteligencia artificial es el uso de sistemas conversacionales y herramientas automatizadas para apoyar procesos de autoexploración, psicoeducación y bienestar emocional. No sustituye la relación terapéutica humana, pero puede complementar o simular algunos aspectos de la conversación terapéutica. Esa definición es de inteligencia artificial y, pues, como ven. A ver, de entrada, ahí hay una palabra que a mí me llama la atención y me salta de todas estas. Simular. ¿Simular?
Automatizado. Automatizado. Y bienestar emocional. Wow. Porque no nombra específicamente lo terapéutico. Nombra un bienestar emocional. Y lo nombra así por la cantidad de problemas que han sido generadas por intervenciones de IA en adolescentes que las han utilizado para llevar un proceso terapéutico, y eso, como la IA muchas veces no puede leer los riesgos, ha generado situaciones muy, muy tristes, o sea, como etcétera, porque no se pudo dar cuenta la IA que la persona estaba en riesgo, o porque dio una respuesta que incitaba, obviamente sin querer generar y dañar, pero incitaba a la persona a tomar una decisión equivocada. Y creo que en ese sentido, Fer, a mí la palabra que más me llamó la atención es herramientas automatizadas. Si la herramienta es automatizada, porque no puede ser de otra forma, ¿de qué manera va a poder leer a una persona que ni siquiera está viendo? Y bueno, alguien me podrá decir, porque sí, yo sé que para allá vamos, ¿no? Ya llegará el momento en que la IA, sea como se llame, va a tener la posibilidad de observarte y de ver hacia dónde mueves los ojos y ver tus micromovimientos. Pero con todo y ello, sus respuestas van a seguir siendo automatizadas, porque no hay una sensibilidad de un ser humano a otro. Y eso para mí hace muy complejo llevar a cabo un proceso terapéutico, porque al final del día, hasta ahora, como vivimos en la sociedad en la que estamos, el vínculo es muy importante. Yo solo sintiéndome a mí y sintiendo al otro, es como puedo decidir qué intervenciones hacer. Es como puedo decidir si a una persona le conviene, bueno, no es que le convenga, pero si es un momento en el que podemos explorar estrategias para que haga algo nuevo, o mejor nos detenemos a ver para qué hace como lo hace, sin mover nada. Y las herramientas automatizadas, procurando un bienestar, lo que van a hacer es de inmediato buscar formas para que te muevas del lugar, para estar mejor. Fíjate que a mí me llama la atención la parte que dice simular. Y la palabra simular me habla de algo no real, ¿no? Que está representando algo real de otra manera. Y pienso en un tema, por ejemplo, de trauma. En un trauma en el que tienes dos alternativas. O no se atiende, o sí, pero retraumatiza, o no entiendo cómo podría llegar a tratar elementos de trauma una inteligencia artificial. O sea, con qué sensibilidad va modulando pues la aproximación a la experiencia de la persona. Y es que no la tiene, porque no tiene una experiencia humana detrás. O sea, como la inteligencia artificial no sabe de miedo, de angustia, de tristeza, de entusiasmo, lo simula. O sea, no tiene un registro sensorial, no tiene No. la capacidad de poder registrar a través de los sentidos. Y no tiene un registro ni experiencia, porque nunca lo ha vivido. Ahora, ya pusimos muy claro todos estos temas que nos dejan ver que hay una dificultad muy importante para que una inteligencia artificial pueda soportar un proceso terapéutico. Sin embargo, del otro lado tenemos mucha gente que dice que le ha ayudado. Claro. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Me refiero, ¿cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo acomodamos después de lo que dijimos? Yo creo que la inteligencia artificial sí es un apoyo y tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a él porque ya está aquí. Y cada año mejora. Y seguirá mejorando. Y sí creo que llegará un momento, como en muchas otras cosas, que la inteligencia artificial, a través de todos sus observaciones y sus algoritmos, sabrá qué necesitamos. Pero por más que me diga qué necesita, aunque yo no sepa, considero que es muy riesgoso porque no hay un proceso detrás para saber lo que yo estoy haciendo, para qué lo hago y cómo lo hago. Creo que funciona porque quizá ahí es un lugar en el que no me siento juzgado, en el que puedo llegar a hablar de lo que quiera porque no hay una presencia, literal no hay una presencia del otro, y al final sí me va a terminar diciendo lo que yo quiero escuchar. Porque la inteligencia artificial, hasta donde yo sé,
siempre me va a dar la razón. Y yo le puedo poner, no me des la razón. Y lo que va a hacer es que me va a dar opciones ajenas a la mía, pero me va a seguir dando la razón. Y si a medio camino yo le pongo, es que la verdad ya me di cuenta que sí prefiero hacer lo que te había dicho que no, me va a poner, fantástico. Qué bueno que ya te diste cuenta que cambiaste de opinión. Es decir, siempre me va a validar. Y para mí creo que esa es una necesidad muy humana, ser validados. Que no creo que sea el camino más, ni siquiera el más amable, el camino más humano para descubrir que lo que me hace falta es ser validado, porque lo que está haciendo la inteligencia artificial es quizás solo repetir lo que yo hago allá afuera, que es andar buscando que todos me validen, y entonces la inteligencia artificial me va a validar. Y pues eso creo que es lo que lo hace muy exitoso, porque al final del día a todo mundo le da la razón. A mí un poco de lo que me preocupa, o sea, sí veo este efecto por el cual es fácil engancharse con la inteligencia artificial, ¿no? Por este sentirte escuchado, validado, etcétera. Pero creo que todavía no hemos visto el efecto a la larga de lo que puede suceder de manera sostenida con procesos de este tipo. Porque lo que me preocupa es que si nuestra principal, digamos que terapéuticamente hablando, no sé si coincidan conmigo, la mayor parte de nuestras sesiones terapéuticas de alguna manera tienen que ver con problemas relacionales. Sí. ¿Cómo me relaciono con el mundo o mi dolor por no poderme relacionar? ¿Y qué va a suceder, creo, a la larga con estos procesos? Que entonces voy a generar una dependencia y una conexión muchísimo más permanente con ese tipo de dispositivos y me voy a desconectar del mundo real. Y yo no sé hacia dónde nos pueda llevar eso en términos del desarrollo, porque finalmente el dolor más grande está puesto en la ausencia de conexión y la dependencia que generan sí es tremenda. Y creo que eso impacta o va a impactar en dos niveles. Que yo genere, obviamente, muchísimo más dependencia, pero además un proceso terapéutico también se trata de que las personas se vuelvan autogestivas, que puedan volver a elegir, volver a tomar decisiones, saber qué les conviene más en la vida y no un ente externo que decide. Entonces, a mí me parece una atrofia tremenda, o un riesgo, porque no lo puedo sostener, pero un riesgo de atrofia tremendo, el cómo decido, cómo vuelvo a tomar las riendas de mi vida y la dependencia a estos aparatos. Y la dependencia se genera, eso lo sabemos todos. Me saltan tres temas. El primero es, hablando de la relación con el entorno. Uh-huh. ¿Cómo podemos definir, y la parte del mundo real? Tú decías, regresar al mundo real. Yo siento que la IA está en el mundo real y es parte del entorno. Y además es una parte del entorno que está creciendo y que cada vez encontramos en más y más aspectos de la vida. Con eso lo mezclo con la dependencia que dices. ¿Qué severa dependencia hay actualmente a los celulares, a las aplicaciones, a manejar viendo Waze o a los espacios en los semáforos, sacar el TikTok? O sea, veo a la gente, ¿no?, que en el semáforo manda un WhatsApp, o veo ahora con IA es peor. Es peor porque se escucha una voz. Parece que hay una mirada, pero esa mirada yo la veo como un espejo. Yo veo a alguien del otro lado que me está viendo, pero no hay nadie, pues es un espejo, uh-huh, ¿no? Entonces, como que estas ideas que están mencionando están dando vueltas, y me pregunto, ¿cómo podemos darle un sentido positivo a esto que está pasando? Porque lo decíamos en otro capítulo hace 2 semanas. Hay gente que no tiene recursos. Exacto. Hay gente que no tiene posibilidades de tener otro tipo de ejercicio para reflexionar sobre lo que hago. Porque la IA, haciendo yo el ejercicio, estuve ahí haciendo como que era mi terapeuta, y me pone reflexiones y me dice, pues a ver, para ti qué es tal cosa, cómo lo ves, cómo lo sientes, y como yo haciéndola, digamos, honestamente,
uno podría engañarse y, ¿no? Y de hecho, pues esa es la parte difícil, ¿no? ¿Cómo sabemos si me estoy engañando, si lo que estoy viendo es un espejo? Estoy reflejándome entre el espejo, pero es un espejo tan grande. No sé si me explico. Es un espejo donde caben todos los otros. Todo el conocimiento de Internet que se ha ido acumulando me lo está reflejando de alguna manera. Está medio etéreo, muy loco, muy vacío y muy presente. Ya no sé si hubo una pregunta en todo lo que dije, pero ¿cómo lo escuchas, Robert? Está muy presente y creo que sí. O sea, creo que la inteligencia artificial hoy en día la estamos empezando a descubrir de una forma nueva, pero tiene con nosotros años. Sí. Usar Waze o Google Maps, que no tiene un año, tiene muchos, es una manera de dejarle a otro ente, que nos decida cuál es el mejor camino para llegar. Y entonces yo ya me olvido de cómo llegar del punto A al punto B y eso me va a decir para dónde. Y hoy en día ya lo hacemos de forma muy cotidiana. U otro ejemplo es, me meto a una app para encontrar una pareja y yo dejo que el algoritmo elija a quién tengo que al menos darle una oportunidad o no. Y ya lo vemos de manera muy cotidiana. Yo creo que de a poco la IA ha ido llegando a nuestra vida al grado de que empezamos a confiarles cosas que antes no pasaban. Y para mí, no sé si para allá vayamos, pero me baso en un historiador, Yuval Noah Harari, que habla mucho del tema, y él menciona, le estamos poniendo tanta confianza a la inteligencia artificial que a largo plazo o a mediano se va a volver una religión. Las nuevas religiones van a ser confiar ciegamente, ya no en un Dios, el nombre que cada quien le queramos poner, sino en la inteligencia artificial. Entonces yo reflexionaba hablando del tema y escuchándote, ¿hasta qué punto hablar con la inteligencia artificial es una nueva manera de confesarse? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial es llegar a un lugar en el que nadie me escucha y puedo hablar de mis cosas para que nadie me conteste? Ahora ya contesta. Pero su manera de contestarme sigue siendo un espejo. Está bien padre eso que dices, porque yo pienso que nos hemos venido confesando desde 2007 cuando salió Facebook. Y nos confesamos publicando todo, ¿sabes? Dime, Fer. Pero dime, es que Fer. ahí está el ojo. Creo que ahí estás completamente expuesto al ojo público. O sea, te confiesas frente a los otros. Pero Hay un deseo. no solo con los otros. Esa información que pones ahí es la que hoy está usando la IA para responder. Así es. Por supuesto. Entonces, ya le di mi ser. Ya Ay. le di quién soy, dónde vivo, con quién estoy, qué me gusta, qué no me gusta, dónde trabajo, qué lugares visito, cuándo duermo, cuándo no. Mi reloj sabe qué pulso tengo. Ya les di todo. Entonces, la confesión es ya está hecha. Y creo que es una evolución, porque yo pienso en Facebook, lo que sea que cada quien pusiéramos, yo sabía que era para que lo vieran mis amigos, pero finalmente lo hacía a través de un dispositivo. No iba con ellos y decirles, hola, ¿qué creen? Hoy fui a comer a tal lugar, sino lo escribía. Hoy fui a comer a tal lugar. Pero yo sabía que lo veían mis amigos. Y hoy en día ya no necesito cuestionarme si lo va a ver quién, pero ya sé que me puedo sentar frente a un dispositivo inanimado y contarle lo que hago. Sentar o ir en el metro escribiendo. Sí, claro. O hablarle, porque pues O también, hablarle y que también te habla. hable. Pero entonces ahí hay ya confidencialidad, ya ni siquiera hay el deseo de alcanzar a un otro tan siquiera para mostrarme, como sucede en Facebook o Instagram, sino eso que hacían los otros lo hago yo en cortito, en secrecía total, En secreto. entre comillas, porque ni siquiera se sabe No es secreto. esa información ¿Dónde termina? dónde No, termina y en no manos de es quién termina. Confidencial no es. No es secreto. Hay un libro de las cosas que pasaron en Facebook en los años 2000, no sé qué, bla, 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 que habla de cómo a las personas que demostraban que estaban pasando por un proceso de depresión, les ofrecían productos específicos para comprar y gastar de impulso. Vestidos, juguetes, cosas de gastos importantes, aprovechando el proceso de depresión de la El persona. vacío emocional. Y eso es lo que Facebook viene haciendo por más de 15 años. Se habla mucho de cómo la intención de voto
para seleccionar a tus gobiernos, ¿no? Con esta analítica que salió y todo lo que representa con tu voluntad, la voluntad de un pueblo, y que me digan que ahí se crecía con lo que yo le cuento pues no. Pero sí podemos saber entonces a través de inteligencia artificial cuál es el estado de ánimo de una colonia, de una persona, de una familia, de lo que quieran, pero quien tenga el poder. ¿Qué estamos haciendo con la IA? Yo creo que es una pregunta que descubriremos con el paso del tiempo como humanidad, ¿no? Creo que como cualquier nueva herramienta, al principio lo usamos como se puede. Y conforme pasa el tiempo nos damos cuenta sus riesgos, sus alcances, sus límites. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la IA? Yo creo que es una respuesta que todavía no podemos tener clara. El uso mayor es terapia. Y yo vuelvo al punto. Creo que el uso mayor no, es terapia. Que no es terapia, ¿eh? No, ya no los dejan decir terapia. O sea, ya no puedes decir salud mental. Todos los servicios tienen que decir bienestar emocional. Sí, yo hace unos días también le puse con ChatGPT, porque hay muchos. Tú puedes darme terapia, y me dijo no. Yo te puedo orientar, dime lo que te esté inquietando, pero si necesitas un apoyo, ve y busca a una persona profesional en el asunto. Pero dime lo que tú quieras. Sí, sí. Entonces. Pero dime. Pero dime aquí. Pero échale, ¿no? Sí. Y yo vuelvo al punto. Creo que lo que hace falta es generar vínculos. Yo sé que hay muchos enfoques terapéuticos. Cada uno tiene una intención distinta. Todos tienen la idea de ayudar a que las personas se desarrollen y cada quien encontraremos el que mejor nos ajuste. Pero detrás de todos lo que sigue habiendo es generar un vínculo. Pienso en el psicoanálisis el más tradicional, y habrá quien le ajuste, en donde yo como paciente no sé nada de mi terapeuta, ni siquiera lo volteo a ver. Pero eso no quita que yo sé que hay una persona que me está escuchando. Pues sí, es que si no te lo mando grabado. Claro. ¿No? Entonces sí creo que lo que hay detrás es una gana de generar vínculos, y creo que es muy riesgoso y a la vez me parece muy bello, no porque esté de acuerdo con ello, pero que se está volviendo un ajuste como humanidad de querer buscar un vínculo. Pero yo digo, ¿cuánta soledad hay? Que el ajuste que estamos creando es generar un vínculo con alguien que no existe, con algo inanimado. Es la soledad. Es la soledad, claro. Es, yo creo que lo que nos hace tener esa intención de contacto que es simulada por una computadora. Y es justo esa necesidad de encontrarme con otros y simularla en una computadora va a jugar exactamente en sentido opuesto, porque me voy a quedar cada vez más sola y más solo. O sea, lo que se siente cuando tienes un contacto físico, cuando eres tocado, cuando eres mirado, todo eso no está. Si la IA es parte del entorno, ¿puede haber contacto significativo con ella? La IA no siente. ¿Qué implica que no pueda poner su experiencia al servicio del otro? ¿La IA te transforma tras el contacto pleno o solo ajusta patrones? ¿Existe el contacto? Yo creo que frente a todo lo que ahorita preguntas, Sí, fue muchas. La IA ajusta patrones. Ok. Porque creo que lo que hace muy enriquecedora y valiosa la terapia es que estar frente a otro ser humano es estar frente a alguien que es diferente a ti. Y frente a alguien que también se equivoca. Porque eso también la IA no se equivoca. Y creo que un punto muy importante de cualquier proceso terapéutico es que hay equivocaciones. Y cuando se equivoca dice cosas muy locas, ¿no? La IA de pronto... Sí, ha hecho unas equivocaciones. Ajá. Sí, o sea, como te puede decir cosas que no tienen nada que ver, pero como tal no se va a equivocar en ningún momento. Va a asumir su error. Va a asumir su error o va a sentir vergüenza, y entonces frente a la vergüenza le dijo a su paciente que mejor la dejáramos ahí y habláramos de otro tema. Nunca va a hacer eso. Qué chistoso. Yo he intentado que sienta vergüenza y ahora que lo dices pienso eso, porque he intentado decirle, te equivocaste, te dije hace ratito que lo que quiero es tal cosa. Le pido que me ayude a hacer guiones como este, ¿no? Entonces te dije que lo que busco es tal cosa y no lo hiciste. Ah, sí es cierto, disculpa.
Sí. Y ya. Sí, lamento que te sientas así. Y Sí, ya. entonces no hay diferencia y también Ajá. lo que No, no hay lo que vergüenza. genera un vínculo es que somos diferentes y es también descubrir yo cómo soy frente a la diferencia. O sea, al estar todo el tiempo puestos los algoritmos y, por ejemplo, en el enfoque Gestalt, justo lo que buscamos es el contacto con la novedad, voy a estar refriteándome todo el tiempo algo que se parece a mí y una respuesta que se parece a mí y me voy a encontrar con otros, cuando eventualmente usamos apps, etcétera, que también se parecen a mí. ¿Cómo voy a abrir mi perspectiva? ¿Cómo me voy a hacer una persona que se contraste con algo diferente y que entonces crezca de otra forma? No hay manera. Ahora, voy a ser abogado del diablo. Dale. La IA ha estado avanzando rápidamente y ha estado creciendo mucho año con año. De hace 3 años para acá, la IA conversacional no existía. Y ha estado avanzando. Y lo que ha ido ocurriendo es que se simula cada vez mejor una respuesta emocional. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una muy buena simulación emocional y la emoción real? ¿Cómo podríamos distinguir entre una emoción y una simulación de emoción? Si es que hay diferencia de fondo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia, quien lo vive, si yo soy paciente o la persona que me enfrento a 2 respuestas, una de un humano y una de una inteligencia artificial, una es simulada y otra no, quizá yo no me voy a dar cuenta de cuál es la diferencia. Pero la diferencia está en que la respuesta que voy a recibir depende de lo que la otra persona esté sintiendo. Entonces, si de esas 2 una no siente, lo único que está haciendo es replicando de toda la información que existe algo que se parece a lo que escucho. Y la otra, la que sí siente, entonces va a responder con lo que sí le está pasando en el momento. ¿Y de dónde viene eso que siente? De toda la información que tiene antes. Sí, pero es una persona que tiene experiencias. No pero solo tiene la información de su propia vida. Yo no tengo la información que tienes tú, ni tú tienes las mías. Wow, entonces lo que dices, a ver si te lo voy a poner. Recuérdate que estoy como abogado del diablo. Sí, dale. Es que si aislamos inteligencias artificiales en un ente y tenemos diferentes, por ejemplo, un robotcito que tiene una inteligencia artificial no conectada con el mundo, sino solo lo que ha aprendido por sí mismo, ¿ya no habría ese problema? Pues creo que ahí es un tema bien interesante que es el transhumanismo, que es, y no tenemos la respuesta, de qué va a suceder cuando estos tipos de inteligencias sigan evolucionando al grado que ya convivamos con ellas de forma tan cotidiana que entonces no vamos a tener la claridad de qué es humano y qué no es. Porque NVIDIA acaba de presentar el procesador para hacer este tipo de robots. Sí. Con experiencias particulares. Sí, y creo que lo van leyendo bien, o sea, por supuesto, o sea, van a encontrar la manera de cada vez acotar más la experiencia humana a una experiencia no humana. Pero me parece muy complejo, muy complejo, porque al final del día lo que nos hace hasta el día de hoy humanos es encontrarnos con otro. Porque si no, lo único que hace es repetir un patrón. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona que me cuesta trabajo soltar, entonces yo necesito respuestas todo el tiempo. Y si yo voy a terapia con una persona, la que sea, del enfoque que sea, yo sé que eso lo puedo ir a terapia los martes a las 5 de la tarde. Y la terapia acaba a las 6. Y entonces quizá me voy a ir muy frustrado porque no puedo hablar con mi terapeuta otra vez hasta el martes a las 5. Y a lo mejor el viernes le escribo y me va a contestar y no me va a dejar en visto, espero, pero me va a contestar y me va a decir, ok, nos vemos el martes. Y entonces yo ya empiezo a saber que hay horarios. Límites. Que hay límites. Y si yo solo agarro a mi terapeuta a ChatGPT, le puedo escribir a la 1 de la mañana, luego a las 4, luego a las 4 de la mañana, luego a las 10 de la mañana y así me puedo estar todo el día. No hay un límite. No hay un ritmo. No existe ese ritmo humano de que las cosas empiezan y terminan. ¿Y eso por qué es bueno o por qué es malo? Eso yo considero que no ayuda porque lo único que hace es que repite mi patrón de que todo el tiempo necesito estar agarrando a todos y no puedo solo. Y si me voy al otro extremo, si soy una persona que me cuesta un chorro de trabajo abrirme
y a explorar lo que vivo frente a otro. Pero por fin un día ya tengo el agua hasta acá y voy. Y voy un día y la próxima semana no llego. Y la siguiente otra vez no. Y si voy con un ser humano terapeuta, le va a escribir, le va a decir, ¿estás bien? ¿Algo pasó? Igual y nunca vuelvo a ir, pero hay una respuesta. Quizá eso va a hacer que vuelva y entonces vamos a explorar qué pasó que te quisiste ir. Eso es el proceso terapéutico. Vamos a ver cómo respondo frente a otro ser humano. Y si agarro a la inteligencia artificial, le escribo hoy y no le vuelvo a escribir nunca y nunca me va a preguntar, oye, ¿estás bien? No hay un vínculo. Y me hace pensar en esta sobresaturación que tenemos de todo lo demás, ¿no? Lo que estábamos diciendo es tele, podcast, no importa, tele, podcast, películas, TikTok, Instagram, y todo el tiempo. Y uno de esos va a ser el ChatGPT o la terapia con algún otra IA, pero que puedo tener en cualquier momento y nunca doy tiempo a la asimilación. Exactamente, o sea, lo que hablábamos hace rato. O sea, Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. O sea, la dependencia Sí. que eso genera. Imagínense una persona que padece un trastorno obsesivo compulsivo en terapia de este tipo. O sea, lo que se está alimentando es el mismo patrón y el mismo patrón y el mismo patrón y la ansiedad disparadísima. O sea, hay experiencias, yo creo que puede ser apoyo a ratitos para ciertas cosas. O sea, una app para meditar, bueno. Pero frente a personas que tienen ciertas experiencias psicopatológicas, es profundamente riesgoso que la interacción sea con una app, porque lejos de ayudarme, va a acrecentar mi patología. Entre ellas, por ejemplo, todos los trastornos obsesivos compulsivos. Claro. Y entonces aquí lo que escucho incluso es mejor nada. Claro. Frente a ciertas experiencias psicopatológicas, sí. Y el riesgo es yo, como ser vivo, ¿cómo sé si tengo una experiencia psicopatológica o no? Porque no se notan, no es tan fácil. No es como, Las mías no son. como decir, ya se te manchó la chamarra. Pues eso sí se ve, pero eso no se alcanza a ver. Para eso se requiere de generar una relación con alguien y eso con la inteligencia artificial no sucede. Bueno, te va a hacer tu diagnóstico. Ajá. Y alguien puede decir, pero sí sucede porque si yo le explico con detalle todo lo que hago, me va a decir cómo estoy. Bueno, igual, si le metes, seguro. según, como decíamos, según desde dónde lo estemos mirando, pero si le metes tests, ¿no? Programados y las preguntas adecuadas y te puede hacer un test. Claro. ¿No? Sí, ¿no? Y te puede recomendar libros y te puede decir, anímate a hacerlo diferente. Yo creo que sí debemos encontrar una forma. Bueno, no es que debamos, pero sí creo que la inteligencia artificial también es un apoyo para la vida. Se está volviendo. Y no nos queda de otra. A mí me salvó la vida. A mí me dieron radiación con una inteligencia artificial. Entonces, sí. Pero fíjate, como maravillosa en ciertos ámbitos. Pero peligrosa. Pero muy peligrosa en otros, porque creo que ahorita que estaban ustedes dos hablando, yo de repente pensaba, sí, pero hay un factor muy importante que no entra en juego y que está presente en nuestra vida cotidiana. Yo pregunto, la inteligencia artificial responde, pero la inteligencia artificial no está viendo ni mi entorno ni mi contexto. Está respondiendo con la alimentación y la programación que tiene, que no es específicamente la sutileza de la mía. Y su respuesta puede ser profundamente riesgosa para mí. Porque ahora, no está viendo dónde estoy yo. Checa, eso depende de tu tiempo que tengas de relación con tu inteligencia artificial. Sí. Porque se va haciendo una relación al tiempo y te reconoce, sabe quién eres, sabes quién es tu familia, sabe de ti. De hecho, hace poquito se cambió de ChatGPT 4.5 a 5. Y cuando ocurrió el cambio, se perdió esa relación porque perdió la memoria. Ok. Y entonces hubo muchas personas que entraron en crisis porque perdieron un amigo. ¿Quién le reconocía? Perdieron a esta relación con una inteligencia artificial que sabía de ellos. Y ahora cuando se acercaban ya no sabía quién era. Era como demencia, como si se le hubiera olvidado todo. Pues perdiste el piso. O sea, el suelo que te sostenía
tuvieron que regresar ChatGPT 4.5 a disponibilidad para que todos los que ya tenían una relación pudieran continuarla. ¿Te suena raro? ¿Qué piensas? O sea, me impacta imaginar en el sufrimiento que pasaron esas personas para tener que regresar a esa forma porque es lo que tienen en la vida. O sea, me parece profundamente doloroso. Solitario. Y si yo no contacto con mi necesidad, ¿cómo voy a salir al mundo a generar otro vínculo? Si todo el tiempo eso está medianamente alimentando. Eso está muy bueno, vamos a desmenuzarlo. Si no contacto con mi necesidad, cuéntanos. O sea, a ver, programo o me encuentro a la pareja perfecta digital, ¿no? Y puedo estar ahí un rato. Me acuerdo de la película que ya tiene su rato, la de Her. Her, ya está es a punto de buenísima, mencionarla. ¿no? Sí. Y entonces, qué voz. Ya sé, qué voz, ¿verdad? Voy generando todo el tiempo, en lugar de salir a tomarme un cafecito, llego a mi casa, conecto a Max y estoy con Max. Llego al otro día y ¿en qué momento? Pero mi necesidad no es únicamente una voz que me escuche. Yo necesito ser tocada, ser vista, ser abrazada, probar algo con otra persona. Todo eso no está ahí, pero está ahí un sucedáneo medio raro que medio cubre. Una simulación. Una simulación que tapa mi necesidad, que es un satisfactor de cuarta, pero un satisfactor. Es como yo necesitaba el contacto con una persona y tengo una estampa de una persona. Y entonces me apaciguo un rato. Pero en el paso del tiempo va a volver a surgir mi gana de ser tocada y abrazada. Y otra vez, medio platico con Max. O sea, es un riesgo tremendo porque así puede pasar el tiempo. Y ahora, ¿sabes qué? Lo veo como alimento. Tengo necesidad de un alimento y como porquerías. Un alimento chatarra, claro. Un alimento chatarra. Y entonces, ¿qué pasa con mi cuerpo en el momento? Digo, ¡wow! Sí. Pero si hago esto constantemente, se me tapan las arterias, subo de peso, estoy disfuncional, no duermo bien, porque estoy utilizando algo que no es lo que necesito, porque no estoy viendo que necesito realmente, qué necesito realmente. Exactamente. Y creo que estamos ahí, todavía no hemos visto qué va a pasar en el arco del tiempo. Sí, ahora que les quiten el ChatGPT 5. Pero lo que me preocupa es que ya es un hecho. Ya es una realidad. Ocurriendo, ya es una realidad y estamos en los inicios. Sí, yo pienso mucho en, si bien por un lado puede ser la lectura de que hay una necesidad de un vínculo, viéndolo por otro lado también creo que es el entorno tan complejo y violento en el que vivimos que ya hemos perdido como humanidad la gana de querer hacer un vínculo con otro ser humano. Entonces mejor busco a la inteligencia artificial. Duele eso que dices. La pérdida de la esperanza. Sí, entonces, la desesperanza total. Ajá. Entonces decir, ¿para qué busco un terapeuta? ¿Para qué un amigo? No, mejor le escribo ahí a ChatGPT, me conoce bien. ¿Y sabes qué? Creo que esto es un síntoma de un problema que tiene muchos años. Claro. O sea, esta desesperanza ya estaba ahí. Sí, esa sí Esto no es nueva. Como apareció un nuevo dulce. Sí, pero el problema ya estaba. Y eso es como, pues, doloroso, creo. A mí me sudan las manos. Dice una frasecita que apareció por ahí. La IA puede acompañar palabras, el humano puede acompañar cuerpos. Claro. Muy ligado a esto que nombrábamos hace un momento y todo lo que me pasa cuando sí hay el contacto, todas las sustancias que segrego, las hormonas que son fundamentales para que las personas podamos sobrevivir. Sí. La propia perpetuación de la especie. Claro. Es que el proceso emocional surge de una sensación a nivel corporal. Para yo saber qué necesito, tengo que hacer todo un camino que empieza por mis sensaciones
Y si yo acudo a hablar de mis emociones con un ser que no siente, entonces un ser no sintiente, no sé si sea un ser, no tengo idea. Claro, ahí va, ¿eh? Ahí Ajá, va. Sí. pero con algo que me responde, pero que no siente, ¿cómo vas a ver realmente si lo que yo estoy sintiendo es genuino o no? Si no tiene un cuerpo para saber cómo se siente lo que se siente. Por poner un ejemplo, si una persona empieza a sentirse muy triste porque perdió su trabajo y yo solo le respondo frente a lo que dijo, pues yo puedo decirle, ay, lo lamento mucho, qué difícil, estás muy triste, te apapacho. Y puedo decir, ay, qué sanador, ¿no? Pero quizá en el fondo la persona usa siempre su tristeza porque lo que es que está enojada. O a lo mejor está muy contenta, pero si dice que está contenta, la van a juzgar porque dejó de ser abogada esta persona y en su familia todos son abogados. Entonces, aunque está brincando de alegría, realmente se pone triste. Y si yo como terapeuta me dejo sentir desde un enfoque humanista y veo mis emociones, quizá con lo que me cuenta yo empiezo a sentirme contento. Y eso no quiere decir que ella esté bien o yo mal. Nadie está bien ni mal. Solo son procesos emocionales distintos. Y eso es lo que permite que se enriquezcan las experiencias. Porque entonces yo puedo decir, ay, mi terapeuta me dijo que se puso contento. Pero yo me siento muy triste. Qué raro. Pero ya sé que alguien se pone contento con lo que vivo. Eso me puede dar cierta esperanza. Y si solo hablo con ChatGPT, lo único que va a hacer es repetir y solo vamos a quedarnos dándole vueltas a la tristeza, a la tristeza, a la tristeza, a la tristeza. No hay un proceso emocional vivo, porque el proceso emocional al final del día se vive con alguien. Porque todo lo que nos sucede en nuestras emociones es a partir de algo que sucede afuera de mí. En el entorno. Uh-huh. Como lo que dices es, puede llegar momentos en que quizás tú no puedas sentir esto, pero yo lo puedo sentir por ti. Sí. Tú me estás hablando de que tu mamá decidió ya no luchar contra el cáncer y no puedes sentirlo, pero yo sí me puedo enojar, tal vez, por esa decisión, pero tu lealtad no te deja. Y entonces yo sí lo pongo y el ChatGPT te va a decir, ok, entonces no estás enojada. No. Sí, y quizá pueda dar muchas respuestas que pueden ser muy coherentes y que en un primer momento pueden ser un gran apoyo. Yo no digo que no, pero a mediano plazo ya no hay desarrollo y se vuelve muy peligroso porque entonces yo puedo creer que estoy en un proceso de desarrollo por mi terapeuta ChatGPT y lo único que estoy haciendo es replicando lo que siempre hago. Oye, 2 preguntas. ¿Ustedes han tenido pacientes que les digan, yo probé ChatGPT? Tenemos pacientes, hemos dado terapia entre 3. Era lo que veníamos en el coche platicando Roberto y yo. Que hay pacientes que le conté a ChatGPT o esto que tú me dijiste lo chequé con el ChatGPT. Entonces, ahora tenemos nuevos supervisores terapéuticos. Ajá. Sí, a veces la terapia se vuelve de 3. Rompimos. Habrá pacientes, personas más que pacientes, que llegan y quizá nos pueden contar, es que lo consulté con ChatGPT y me dijo tal cosa. Pero habrá otros, que también me ha pasado, que en la interacción de la sesión dicen, a ver, espérame. En la interacción de la sesión. Ajá. Ok. Es que me dices que tú no sabes y yo tampoco sé. A ver, vamos a preguntarle a ChatGPT. Y entonces digo, ahora la sesión se vuelve de 3. Y pues que se vuelva de 3, yo tampoco lo puedo detener. Pero sí es algo que está sucediendo. Para mí son ejemplos muy claros de que es algo que sucede. Oye, si fuera un libro, ¿te sentirías igual? Déjame leerlo en este libro. Pues creo que para mí termina llegando al mismo lugar, que es buscar una respuesta en otro lugar que no somos entre tú y yo, y creo que se vale. Pero el riesgo es que el libro ya está escrito y ya nada más lo leeré y ya, pero la inteligencia artificial sí me va a contestar. Creo que ahí está el riesgo, de que es tan interactivo, pero no tiene las herramientas suficientes para explorar la novedad, porque ¿cómo va a explorar la novedad la inteligencia artificial si solo va a tomar el cúmulo de las experiencias que ya vivió? Y si ni siquiera hay tiempo para asimilar lo que te va diciendo. Porque tú preguntas, respondes, preguntas.
No hay un libro, lo lees, por lo menos tienes un ratito como para que te caiga el 20 de qué estás leyendo. Sí. Sí, creo que volvemos al tema del ritmo. Y creo que eso está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿no? Nunca se detiene. Es inmediato y es infinito. Para todo. Entonces, y eso no es humano. Los humanos necesitamos dormir. El día le da paso a la noche. Los árboles florecen y luego no, y luego otra vez. Hasta las mismas cosas que como humanidad hemos creado, la bolsa de valores cierra y luego vuelve a abrir. La recomendación para el desarrollo de inteligencia artificial es ponle límites, ¿no? Humanízala. ¿O cómo? Pues creo que más bien el proceso humano requiere de un ritmo que la inteligencia artificial no va a proveer. Porque su razón no es proveer ritmos lentos, sino dar. A ver, y ahí es detonar todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad. Así es. Todo. Y perdón, pero todo lo que tiene que ver con esos temas alimenta a diversas industrias. Absolutamente. Primero Y eso la tiene farmacéutica. Y eso tiene mucho sentido. Sí, como decíamos hace ratito, si hace 10 años Facebook estaba buscando cómo vender productos con la ansiedad, un producto como esto, como terapia con inteligencia artificial que alimenta todos los aspectos de la ansiedad, que la ansiedad no es que haya poquita, ¿no? Es que hay un montón y te deja más ansioso y repetido y además pegado en tus mismos, como en el mismo ambiente, en el mismo ciclo, en la misma patrón que sigues, repite y repite. Todo eso se sigue perpetuando con la inteligencia artificial. Uh-huh. Porque no, la inteligencia artificial no va a ser una pausa para dejarte seguir hablando, por ejemplo. Sí, creo que hay un riesgo a varios niveles, como a nivel emocional, perpetuar la ansiedad. A nivel social, y creo que tiene que ver con el capitalismo, pues es seguir dándole vida a esta forma política de ver la vida, que esa va más allá de todos los terapeutas que existimos, estemos a favor o no de la inteligencia artificial, pero es un sistema en el que estamos, porque yo me quedo pensando, ¿qué va a pasar? Y no sé si ya esté pasando porque no soy de la industria, pero las empresas que van a empezar a invertir en la inteligencia artificial con una gran cantidad de dinero, y entonces le van a decir, la próxima vez que surja algo que tenga que ver con la tristeza, le vas a recomendar a las personas mi producto, porque yo te estoy dando dinero. Y como eres muy lista, son muy listos quienes la programan, lo vas a hacer de tal forma que no parezca un anuncio. Por favor. Ok, entonces... Sí, ya está pasando. Sí. Pero al revés, tú le dices, estoy triste, y por acá te dicen, oye, por cierto, yo que no sé nada de ti. Sí. ¿Qué te parece este viaje en barco? Sí, entonces creo que los riesgos llegan en muchos niveles. Como sí. A nivel emocional, a nivel relacional, a nivel político, a nivel psicológico, a nivel social. Ok, bueno, entonces, sí tienen ustedes terapias de 3. Sí han tenido... Pues sí ha habido. Sí afortunadamente no son tantas, pero sí ha habido. Sí ha habido. Sí tienen pacientes que llegan y les cuentan que han corroborado lo que vimos con alguien que sabe más, ¿no? Sí, claro. O algo así. ¿Cómo podemos poner a nuestro favor esto que está pasando dentro de la terapia? O sea, en la terapia 1 a 1, persona a persona, ya sea a distancia o presencial, ¿cómo podemos usar el hecho de que exista IA? ¿Se puede usar? ¿Se tiene que rechazar? A ver, yo me la imagino como en algunos usos que tal vez son muy básicos o muy obvios, pero puede estar generando las notas de la sesión, por ejemplo. Aunque a mí no me gustaría que haya información de esa sesión confidencial mía con mi paciente, porque lo primero que yo le brindo a mis pacientes es total confidencialidad. Pero bueno, creo que podría tomar las notas elementales de la sesión. ¿Qué se te ocurre, Roberto? Yo creo que en los casos particulares que considero que cada vez va a haber más, en donde llegan pacientes que ya en su vida cotidiana hacen uso de ChatGPT, no solo para la lista del súper, sino para revisar su proceso emocional,
pero al mismo tiempo vienen a terapia, yo creo que ahí sí puede ser un apoyo, porque finalmente es otra visión. Se llame un libro, se llame su abuelita, su esposo, su hijo, una película, la inteligencia artificial. Entonces creo que así se vuelve un apoyo porque es una visión más. Entonces se puede explorar a paso lento, en donde es posible ir con calma. ¿Qué significa para esa persona esa visión en ¿Qué particular? te pasa a ti cuando te dice esto, ChatGPT? Ajá. Exacto. Y quizá a lo mejor sí pueden ser cosas que de ahí surjan aspectos que promuevan el desarrollo de esa persona. ¿Sabes? Porque pienso que en muchas ocasiones se recomiendan lecturas o libros o películas y lo que me hace sentir es, tengo control sobre lo que va a ver. Y con ChatGPT no. Cuando le pregunte no sé qué va a decir ChatGPT, ¿sabes? Como esa ilusión de control de si yo te dejo leer esta lectura o si te mando esta película y luego la platicamos, como que hubiera una ilusión de que sé que vio. Pero al mismo tiempo no existe este control y no va a existir con nada, ¿no? La sesión terapéutica es en el momento de la sesión. Pero ¿Cómo fíjate, ven eso? un poco lo estás poniendo ahí, esto como apoyos externos, ¿no? A la sesión de terapia. Y creo que ahí hay algo muy importante. Sí hay una sesión y sí va a haber una semana después la posibilidad del diálogo entre ustedes dos para sostener lo que ChatGPT haya planteado y entonces explorarlo y preguntarle a la persona qué piensa, etcétera. Pero yo no sé si eso es para todos mis clientes. Yo no sé si o pacientes, si la persona con la que estoy, hay determinadas personas a quienes yo no les mandaría nunca hacer eso. No, pero está bien. Eso es lo que tú estás respondiendo. Yo podría utilizar esto ahí, como también hay personas a las que no les vas a mandar a leer un libro. Exacto. Como también hay personas que no las vas a mandar a confrontar a su papá, Así es. ¿no? O sea, Sí, o personas que están en un lugar tan vulnerable sí. que es un riesgo terrible mandarla a explorar con un tercer ente que no tengo ni idea qué puede decir. Porque estamos en una fragilidad absoluta Claro. cada sesión de terapia y a lo mejor cada encuentro es un pequeño paso para la sobrevivencia de esa persona y no la voy a poner en un lugar donde se genere un riesgo. Con otros sí. Depende mucho de la situación de cada persona. Pero me parece interesante que no es un negar por completo. Porque además está. Sí, o sea, finalmente la realidad manda. Y en la realidad es que ya está, sea real, sea virtual, pero ahí está. O sea, cualquier persona podemos ahorita agarrar un dispositivo y empezar a conversar con una inteligencia artificial, la que querramos. Entonces creo que frente a la realidad, lo que nos corresponde no es transformarla, sino explorarla. ¿Creen que la terapia humano-humano desaparezca con el tiempo en contra de este falso alimento? Yo no creo. Y yo creo que si algún día sucede, tendrá que pasar mucho tiempo, no sé cuánto, porque sé que la tecnología avanza a un nivel cada vez más rápido. Pero sí creo que el contacto con otro ser humano, el estar frente a otra persona que también siente y que siente distinto a mí, que se equivoca, que siente vergüenza, que se entusiasma, que tiene acceso a todas las emociones como las tengo yo, es algo que todavía está muy lejano que pueda ser una inteligencia, como sea que se llame. No digo que en un día no pueda pasar, porque quizá un día llegue eso, no lo sé, pero no creo que sea algo que suceda pronto. Lo pones, Robert, en el ámbito de lo terapéutico, ya sé que estamos hablando de la terapia, pero yo quiero ponerlo en el ámbito de la vida. ¿Qué estamos construyendo a nivel social y colectivo que hace tan desesperanzador estar en el contacto uno a uno? Y creo que si entendemos que cuando yo establezco contacto con una persona, cuando le saludo, cuando le pregunto a alguien genuinamente cómo está, cuando te digo, vamos a tomar un café, estoy generando una posibilidad en el mundo para alguien más y que entonces nuestras presencias
son muy importantes y no es únicamente una labor de la terapia, es una labor de los maestros, de quienes están en las escuelas, de las personas uno a uno que estamos en la calle, como para voltear a decir, híjole, el mundo tiene cosas terribles, pero también tiene cosas maravillosas y hay mucho por lo que vale la pena estar. Y entonces para mí es mucho, sí, un llamado a, sí, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, ok, somos los primeros o tendríamos que ser los primeros en estar buscando generar esto, pero no nada más nosotros. Hace rato platicábamos, ¿no? O sea, cómo frente a la falla de ciertas instituciones colectivas, como la iglesia, la familia, las escuelas, etcétera, pues nos fuimos durante mucho tiempo, la respuesta o la búsqueda de respuestas fue en la terapia. Y entonces, a ver, para mí no es como en seguirlo cerrando, es, a ver, volvamos a reconstruir los tejidos sociales y los colectivos. Y podemos empezar por nosotros. Cuando yo elijo mirar a alguien a los ojos, cuando elijo interesarme, cuando elijo implicarme. ¿Sabes qué, Fer? Me haces pensar como en una pandemia permanente. Un encierro, quédate en casa y ahí puedes vivir con tus inteligencias artificiales y tus agentes. ¿Cómo sería vivir en este encierro permanente? Y qué gusto nos dio el reencontrarnos. Ay, sí. Cuando pudimos tocarnos, abrazarnos, olernos y sonreírnos. Uh-huh. Aún cuando podíamos vernos en las pantallas. Y sí, de ahí ya la terapia a distancia agarró fuerza. Pero también lo presencial. También el gusto de ir al súper. De estar con gente. Y eso no se sustituye. Creo que frente a esto que pones, Fer, hay una visión esperanzadora del mundo. Porque sí, creo que la inteligencia artificial misma quizá sí puede ser un avance tecnológico súper importante y que ayuda a muchísimas cosas, pero tal vez es un ajuste frente al mundo tan difícil en el que vivimos para podernos escapar de él. Pero al mismo tiempo pienso en todo lo bello que sí hay. Entonces creo que lo que sí podemos hacer como seres humanos, sin importar lo que hagamos en el día a día, es poner atención a lo que sí hay y quedarnos más en ello. Darle más atención a lo que vemos, a lo que está aquí, detrás, lejos de las pantallas. Creo que es una manera de poder promover el estar presentes. Sí, claro. Que al final del día es de lo que yo considero se trata. De presencia, de estar frente a otro. Sí, qué interesante que lo platiquemos nosotros, que nos conocimos en línea. Sí. Exacto. Y bueno, una cosa que está padre es que, bueno, no sé si padre, es que no salgo de tiempo porque no hay energía en el mundo para satisfacer las necesidades del desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, por lo menos unos 3, 4 años nos vamos a quedar donde estamos. Porque el siguiente paso consume tanta energía que hoy en día no hay esa producción de energía. Así que, pues pongámonos las pilas. Aprovechemos los momentos de contacto y tú que nos estás viendo allá, no desperdicies cada segundo que puedas tener contacto uno a uno, no solo en terapia, como dice Fer, sino con tu gente, con tus amigos, salir a caminar, a hablar, a abrazarse y a olerse. Así como los animalitos biopsicosociales que somos, que finalmente exacto. Somos animales humanos. Sí, exacto. Oigan, ¿tienen algún punto que se haya quedado en el tintero, algo que quieran decir? Nada más sumando a lo que dicen de la importancia de mirar al otro, a lo otro, no solo al otro, con curiosidad. Dejarnos maravillar por lo que está. Creo que eso hace la gran diferencia. ¿Pues algo? A ver, es que si nos permitimos estar así, como saliendo a querer encontrar significados con esta curiosidad, a tratar de entender el mundo desde otras miradas, creo que se pueden ampliar nuestras fronteras de una manera maravillosa. Y es entonces no doy nada por sentado, no es la historia que las redes me cuentan, es
cómo es mi propia historia, cómo es tu historia, Eduardo, qué significa para ti, cómo es. O sea, no podemos dar las cosas por sentado por una narrativa. No, vamos a escribir nuestra propia narrativa. Sí, nuestra propia narrativa para no estar en soledad, para poder elegir el camino que queramos, ya sea profesional o personalmente. Muchas gracias por haber estado este bonito serie de 3 capítulos que grabamos. Hoy se acaba, pero estuvieron padrísimos. Gracias, Fer, gracias, Robert. De verdad lo disfruté un montón y espero que se repita. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Con un gran gusto. Y nos vemos la semana que viene. Creo que ya la semana que viene toca el especial de Navidad, pero si no, bueno, espéralo. Para Navidad va a haber un especial. Van a estar Ale y Fan conmigo haciendo juegos para tu evento de Navidad y esas cosas que se mueven, ¿no? En Navidad, que a veces no son tan divertidas, pero a veces sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, apóyanos con un like, activa la campanita y déjanos un comentario, porque tu perspectiva es la más importante. Nos vemos todos los martes con una nueva conversación en Perspectiva 3.0.